Requisitos para enfrentar batallas espirituales. ¿Cuáles son esos requisitos que necesitaríamos para enfrentar batallas espirituales? Una de ellas, sin lugar a dudas, es tener la cobertura de lo sobrenatural. La Escritura contiene varios pasajes donde sostiene que Él peleará por nosotros. El gran yo soy, nuestro Elohim, nuestro Hashem, nuestro Abba Adonai, nuestro único y verdadero Dios, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, que en la figura del león de la tribu de Judá pelea por todos aquellos que no solo son israelitas, como dice la palabra, sino que son israelitas de corazón. Eso quiere decir que ha habido una conversión genuina y una adopción de los mandamientos preciosos de nuestro Padre, de nuestro Abba. Sus misbot son nuestro estándar, nuestro estilo de vida por elección. Nuestro estilo para vivir. Ok, mis amados. La sangre del Cordero, haber sido comprados a precio de sangre, como dice la Escritura, un precio muy alto. El sacrificio del Señor Jesucristo como Cordero en la cruz. Por nuestros pecados, por nuestras rebeldías, por nuestras iniquidades, por nuestras faltas gravísimas en contra de la ley, de la Torá, de las Escrituras, de los mandamientos para vivir. Tanto en el Antiguo Testamento, los que están vigentes, sí, los mandamientos de parte del Señor, no las leyes del pueblo, civiles. Dos tipos de ley, la ley de Dios dada a Moisés y las leyes civiles o terrenales que tiene el pueblo de Israel. Así que, y en el Nuevo Testamento, las leyes y los mandamientos que el Padre nos dio. Así que el Señor Jesucristo, dentro de nuestra naturaleza pecaminosa, aquí dentro como un estilo de vida. Pedimos en esta hora la cobertura del Padre, ejércitos celestiales, generales y comandantes de los ejércitos, de las huestes celestiales, de parte de nuestro Padre Celestial, de nuestro Abba, que vengan a pelear por nosotros, por nuestras circunstancias, y aún a defendernos de nuestros errores, por desconocimiento o ignorancia. La certeza de hijos o de adopción, Juan capítulo 1, versículo 12. Haber creído y haber recibido. Creer que Él es nuestro puente, nuestra reconciliación con el Padre. Creer que en Él hay poder para vencer a Satanás, que el Señor lo reprenda. Lo venció antes, lo venció durante y lo vencerá después. Creer que el enemigo es un ser creado, inferior al Padre Celestial. Creer que el enemigo no tiene poder ni potestad. Sí, sin que el Padre se lo permita, venir contra nosotros con un propósito o por a causa de descuido o de pecado o de orgullo. Sí, así que certeza de haber creído y de haber recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y certeza de que Él es nuestro Señor, que gobierna nuestras emociones, nuestro carácter, nuestras finanzas, nuestra sexualidad, nuestras motivaciones para hacer o ejecutar algo. Certeza consciente de que Él ejerce señorío sobre mí, que ya no me mando yo, sino que Él manda, y poder decretar, como declaró el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Al fin, ya no vivo yo, mas vive el Yon, Elohim, en mí, nuestro Adonai. Así que ser hijos, la sangre poderosa del Cordero como arma, como herramienta de purificación y también de reprensión al enemigo,
tener acceso a hacer uso legítimo del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pedimos esa autorización, ese acceso. Padre, decreta desde lo alto que al soltar la palabra en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, las fuerzas de las tinieblas huyan, las cadenas se rompan, las tinieblas se disipen y la tormenta se calme. Que en el nombre de Jesús haya sanidad mental, sanidad almática, sanidad espiritual. Que en el nombre de Jesús tomemos armadura y tomemos armas espirituales para poder combatir contra las fuerzas de las tinieblas. Que en el nombre de Jesús clamemos y el Padre envíe ejércitos, huestes, comandantes de guerra en las áreas espirituales, que sean experimentados en vencer al enemigo, en encadenarlo, en neutralizarlo. No por el poder de nuestras fuerzas, no por la palabrería religiosa que pueda salir de nuestros labios, no por formas aprendidas de orar, de interceder o de clamar, o de guerra espiritual desde el entendimiento y prácticas memorizadas, sino una revelación profética dado del Padre con fundamento en las Escrituras y acreditado. Aleluya. Teniendo capacidad para poder clamar y el Padre envíe generales, comandantes de sus ejércitos celestiales para que el Yom, Elohim, Hashem, Adonai, Yahshua HaMashiach, el león de la tribu de Judá, pelee por nuestros hijos, pelee por nuestras familias, pelee por nuestra salud, pelee por los matrimonios, pelee por las empresas, pelee por las finanzas, pelee por nuestro desarrollo espiritual, pelee por nuestra paz interior y exterior. Que el Padre envíe hoy ejércitos, comandantes y generales de guerra, para que así como pelearon a favor de Eliseo, un ejército grande, un ejército poderoso para pelear con nuestros enemigos, hoy Él pelee por nosotros. A partir de hoy Él pelee por nosotros y nosotros estemos tranquilos, como dice su preciosa palabra. Y usted, al igual que yo, decimos: Padre, soy tu hijo, tu hija. He creído y he recibido al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador en mi alma, en mi espíritu, en mi mente, en mi voluntad. Mi libre albedrío lo he rendido a tus pies para que tú ejerzas tu señorío, Padre. Ahora, de forma consciente, libre de emociones y de manipulaciones, de forma consciente, reconozco y acepto, me rindo voluntariamente a la plenitud del señorío de mi Señor Jesucristo. Aleluya. Guerras, requisitos para enfrentar batallas espirituales y guerras espirituales. Aleluya. La diferencia entre guerra y batalla. Sí. Para enfrentar batallas espirituales se necesita una íntima relación, comunión con el Padre Celestial, estar bajo la plena autoridad consciente del señorío de Cristo en todas nuestras áreas del ser y tener comunión real con el Espíritu Santo. Relación genuina con el Padre, afectiva, vibrante, poderosa, construida en la habitación, en lo secreto. Ningún creyente, ningún discípulo, ningún cristiano, ningún líder puede tener una comunión afectiva, amorosa, real, vibrante y apasionada con el Padre si no la buscamos construir en lo secreto, donde Él nos revela
¿Cómo está nuestra condición espiritual para poder enfrentar batallas? ¿Cómo está nuestra condición moral, nuestra condición ética para poder enfrentar batallas espirituales? Es fundamental tener en cuenta en esto. Y antes de la oración está la obediencia. Lo dice el Padre en el Antiguo Testamento y lo demanda el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Obediencia antes que sacrificios de ayuno o de oración o sacrificios de vigilia. Sí, es necesario tener muy claro que sus sacrificios de oración, sus sacrificios de ayuno y sus sacrificios de vigilia jamás van a reemplazar la obediencia inteligente, consciente, planificada, intencional en aquello que el Espíritu Santo me muestra que el Padre quiere que yo someta en obediencia deleitosa, voluntaria a la palabra del Señor. Por eso es necesario que usted conozca muy bien los mandamientos para poder obedecerlos según la guía del Espíritu Santo. Cada día le oriente a obedecer. No podemos obedecer los 613 mandamientos. No podemos apartarnos de los 676 pecados que contiene la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No vamos a poder tener o recibir las más de 3.500 promesas que hay en la Biblia si nosotros no obedecemos lo que cada promesa nos pide que hagamos o que trabajemos en obediencia para que el Padre suelte las promesas de enriquecernos, de prosperarnos, de bendecirnos, de sanarnos, de consolarnos, de darnos vida y vida en abundancia. Las promesas tienen condiciones que demandan de nosotros obediencia deleitosa y alegre. Deleítate a sí mismo en obedecer los misbod, los mandamientos del Señor. Deleítate en obedecer mandamientos y Él te concederá las peticiones de tu corazón y del mío. Ya no somos más cristianos emocionales, ni solo intelectuales, ni solo emocionales, sino que somos cristianos radicales y conscientes. Sí, hay una radical raíz de obedezco esto para recibir esto, lo que el Padre promete. Obediencia consciente. Aleluya. Así que también es esencial vestirse la armadura de Dios, que incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu y tener una vida consagrada a orar en todo tiempo en el Espíritu o guiado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu del Masías Yahoshua o por el Espíritu Santo, que es el que está encargado de tomar de lo que hay en el corazón del Padre, lo que hay en el corazón del Señor Jesucristo, ya que los tres son uno solo y tienen un mismo propósito y un mismo sentir. Alabado sea el Padre Celestial. Y en esta hora oramos para que el Padre derrame sabiduría, inteligencia, conocimiento y ciencia de lo alto. En esta hora clamamos para que el Padre rompa todo engaño, toda falsa espiritualidad, todo falso cristianismo, todo evangelio superficial que se aleja del ejemplo que tenemos en la vida y en las obras de nuestro Señor Jesucristo. Él nos está permitiendo nacer de nuevo.
para poder entender las cosas del Espíritu. No las manifestaciones de los dones del Espíritu, sino el carácter del Espíritu del Señor Jesucristo, del Mesías Yahoshua. Vivir una vida limpia, evitando intencionalmente el pecado, y unirse a otros creyentes que hayan tomado la decisión de vivir estratégicamente para obedecer al Padre, para alegrar el corazón del Señor Jesucristo y para dejarse guiar o dejarnos guiar en todas las cosas por el Espíritu Santo. Textos bíblicos para compartir. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso se encuentra en 2 de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5. Las armas de nuestra milicia. Eso quiere decir que somos militantes, que somos reclutas, soldados, sargentos, comandantes, tenientes, generales, depende del rango que usted haya alcanzado o quiera alcanzar, pero todos empezamos como reclutas o como soldados. Así que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosísimas en Dios para la destrucción de fortalezas. En Dios. Eso quiere decir no en nuestras fuerzas, sino en el poder de sus fuerzas y en el poder del león de la tribu de Judá, aquel que ya venció al enemigo reiteradas veces y que ha prometido vencerlo en lugar de nosotros. Así que anote 2 de Corintios 10:4, porque las armas, ¿cuáles son esas armas de nuestra milicia que no son carnales? No es el grito, no es la crítica, no es el orgullo, no es el insulto, no es el menospreciar a otros, no es el alzar la voz escandalosamente como si en ello hubiera autoridad para reprender al enemigo. Tenemos que analizar. Con esto no digo que si baja la voz o la sube hay espiritualidad. No, es algo que el Padre decreta, da, obsequia a aquellos que cumplen los requisitos. A través de Jesucristo cumplimos los requisitos, o de pura gracia, Él nos otorga. No siendo merecedores, Él en Jesucristo nos hace merecedores, de pura gracia. No porque seamos perfectos o extremadamente santos o extremadamente consagrados, sino porque a Él le place darnos esas armas espirituales que reemplazan a las armas carnales. Así que ese es uno de los pasajes bíblicos. Otro pasaje bíblico. Aleluya. Otro pasaje bíblico. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 30. Oh, santo, respiración profunda. Se va toda carga emocional negativa en el nombre de Jesús. Se va toda falta de concentración espiritual en el nombre de Jesús. Me conecto con el reino de los cielos en el nombre de Jesús. Recibo mi herencia de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de ciencia, para dar a conocer las verdades del Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Soy hijo y soy heredero de toda su riqueza, de amor, de gozo, de paz, de seguridad, de afecto, de ternura, de bondad. Aleluya. Recibo. Sanidad emocional, sanidad mental, sanidad física, sanidad moral, sanidad matrimonial, sanidad como padre, como esposo, como abuelo. Recibo en el nombre de Jesús. En el libro de Juan 14, versículo 30, el enemigo viene a buscar una vez más al Señor Jesucristo, para tentarlo, para provocarlo o para hacerle guerra.
Mire lo que declara este versículo 30. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, dice el Señor Jesucristo, porque viene el príncipe de este mundo. Y note esta frase poderosísima. Y él, el enemigo, nada tiene dentro de mí, de mi conducta, de mis pensamientos, de mi mirada, de lo que escucho, de lo que hablo, de lo que siento, de lo que deseo. Nada tiene el enemigo en mi vida moral, en mi vida sexual, en mi vida ética, en mi vida de administración financiera. Nada. No hay avaricia, no hay egoísmo, no hay robo a las arcas del Señor. Ustedes me han robado, recuerda el Señor cuando dice esto. Así que conscientes de que el enemigo no tiene nada en mí, habiendo estudiado lo que es espiritualidad, habiendo estudiado los mandamientos, todos los mandamientos que están vigentes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, todo lo que es pecado vigente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, para no pecar por ignorancia o por vagancia o por falta de estudio planificado y objetivo. Todo hijo de Dios nacido de nuevo, lo repito, todo hijo de Dios nacido de nuevo, lo vuelvo a repetir, todo aquel que cree ser hijo de Dios y que ha nacido de nuevo, tiene que tener plena conciencia de los mandamientos que están vigentes, las ordenanzas, los preceptos, los estatutos. El Señor Jesucristo dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. También dijo, si guardas mis mandamientos, pueden pedir lo que quieras. Y al que guarda mis mandamientos, usted busque esa frase, investigue los mandamientos y mire, evalúese, hágase un examen de conciencia en lo moral, en lo ético, en lo obediente. ¿Cuántos usted obedece? Recuerde que por ignorancia también se va a condenación eterna y se fracasa. No es el que transgrede las leyes de tránsito y dice, no sabía lo que significaba ese signo, ese símbolo y causa la muerte o un accidente. Usted no va a ir preso o va a ser sentenciado o le van a poner una penalización. No, lo llevan detenido por causa de su ignorancia. Asimismo es en la palabra del Señor. Usted y yo tenemos que estudiar los mandamientos, estudiar todo lo que es pecado en la Biblia y pedirle al Señor la capacidad de obedecer en el poder de sus fuerzas, como dice Efesios 6, versículos 10. Nadie podrá obedecer todos los mandamientos y apartarse de todos los pecados si no es primeramente a partir de la conciencia, del estudio pleno de ello. Y segundo, pedirle al Señor Jesucristo el poder de sus fuerzas, porque Él ya venció a Satanás, Él venció al pecado, Él venció al mundo, Él venció la carne. Y cuando Él sea realidad en nuestras vidas, cuando Él, Señor Jesucristo, sea una total realidad en nuestras vidas, cuando Él, Señor Jesucristo, sea, oh Santo, una plena y absoluta realidad aquí dentro en nuestro espíritu, aquí dentro en nuestra alma, aquí dentro en nuestra carne, en nuestra voluntad, entonces podemos vivir en plenitud para obedecer al Señor. Entonces correrán dentro de nuestras vidas ríos de agua viva y Él nos dará pleno poder y plena autoridad como discípulos consagrados, apartados voluntariamente para obedecer con deleite los misbot, los mandamientos exquisitos que nos preservan, que nos guardan, que nos dan vida, que nos hermosean, que nos hacen fuertes en batalla. Sí, los mandamientos de nuestro Padre Celestial. ¡Aleluya!
Así que el enemigo no tiene nada en mí. Analice sus labios, sus palabras, su manera de pensar, sus sentimientos, sus emociones, sus deseos. Y donde encuentre que hay algo que le pueda servir al enemigo para destruirle, manipularle o inclusive poseerle, como poseyó a Judas Iscariote, siendo apóstol del Señor Jesucristo, pero se descuidó y permitió que el enemigo entrara en su vida por la codicia, por la avaricia, por el robo. Puede ser cualquier otro tipo de pecado: la mentira, el engaño, el orgullo, la vanidad, el desprecio, el resentimiento, la amargura, el odio, la falta de perdón, la falta de sanidad emocional. Sí, el vivir voluntariamente en alguna práctica de pecado de forma consciente. Ore, mire, indague para que pueda ver qué impide que la plenitud de la presencia del Padre, tanto en usted como en mí, sean una realidad notoria. ¡Aleluya! Un café con fe. Maravilloso es el Señor. Así que eso es importantísimo y me impacta cuando el Señor Jesucristo, allá viene a Satán, dice el Maestro por excelencia, Cristo Jesús nuestro Señor. Allá viene el enemigo, el cual no tiene nada, absolutamente nada en mí. Y yo quiero llegar a ese nivel por medio del carácter de Cristo formado en mí, como un estilo de vida, como un obsequio por pura gracia. Por pura gracia, Padre, dámelo por pura gracia. No porque lo merezca, sino porque Él pagó el precio a mi favor. Y yo lo recibo al 100%. Mantente puro. Hay que mantenerse puro, y para mí eso es un desafío en esta etapa. Puro en mis pensamientos, puro en mis miradas, pureza en mi forma de hablar, pureza en lo que hay en mi corazón, hipocresía, vanidad, mentira. Sí, porque a veces la hipocresía y la vanidad son muy sutiles, igual que el orgullo. Y muchas veces no manejamos nuestros pensamientos. Por diplomacia saludamos y compartimos con ciertas personas, pero nuestro corazón no aprueba sus actos, como tampoco aprueban los nuestros. Y a veces hay saludos que son superficiales o llenos de hipocresía. Sí, entre hermanos, entre familia, entre esposos, entre padres e hijos, esa es una normalidad. Porque si todos dijéramos lo que pensamos acerca de los demás, Dios tenga misericordia. Él nos ayude. No es fácil. Y a veces juzgamos la hipocresía de otros, pero investigue todo lo que es ser hipócrita. Yo lo he sido muchísimas veces. Muchísimas veces. Y le pido al Padre que me ayude a manejar esto para poder manejar mis pensamientos, aceptar a las personas tal como son. Y aprender a ser honesto conmigo mismo y con los demás si nos permiten. Hay personas, la mayoría, nos ofende la honestidad. Sí, todos necesitamos un Jetro. Yo tengo un amigo, bueno, 2 o 3 o 4 amigos, pero hay amigos que son de confianza y que nos hemos permitido, como Ricardo Franco, Patricio Morales, sí, y otros en menor escala. Pero con ellos hemos conversado para decirnos con toda libertad la frase: estás equivocado. O creo que estás equivocado totalmente. No nos gusta que nos digan que estamos equivocados. El ego, el orgullo, la pelea por querer tener la razón, no nos gusta. Pero todos necesitamos un Jetro. Jetro le dijo a Moisés directamente: todo lo que estás haciendo está mal. Y Moisés era un líder de cientos de miles. Sí, cientos de miles. Y hay varios que con un grupito de 50, de 100, de 200, de 1000 o de 5000 no aceptamos que nos digan que estamos equivocados o errados. Nos herimos, nos ofendemos. Es más, nos vestimos, ponemos un escudo para que nadie nos haga observaciones.
hacia lo que estamos haciendo. Así que todos necesitamos un Jetro. Para mí el hermano, el pastor Patricio Morales en Quito ya tiene 70 y pico de años, ha pasado por muchas tragedias y experiencias ministeriales, y el hermano Ricardo Franco y otros amigos que en menor proporción pues nos hemos dado esa libertad de podernos decir. En la pareja hay que trabajar eso sin ofenderse, poder tener la libertad de decirle al otro: estás equivocado, creo que estás equivocado, equivocada o errada, sin que tenga el compromiso de aceptar nuestro criterio, pero sí la libertad de poder decirlo. Y si nos da libertad para corregir o llamar la atención en algo con el respeto humano que se merece, sin creer ser dueños como esposo o como esposa. Sí. Así que, ¿cómo enfrentamos nuestras batallas espirituales? Mantente puro. Primera de Timoteo, capítulo 5, 22. No participes en los pecados de los demás, así dice la Escritura. Mantente puro. No te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Cuando declaramos profecía sobre alguien que está en pecado, diciendo que Dios le va a bendecir y le va a prosperar, cuando su vida está en abierta práctica pecaminosa, eso es muy delicado. Así que los que ejercitamos la función de profeta tenemos que tener un discernimiento más claro para decirle: si te apartas del pecado que estás practicando, Dios promete bendecirte en estas áreas. Que el Padre nos ayude. Así que mantente puro. ¿En qué área el Espíritu Santo nos guía a mantener pureza? Sí, es sumamente importantísimo. Alabado sea el Señor. Así que, mis amados, en este pasaje, para enfrentar batallas espirituales, a veces hemos creído que para enfrentar batallas espirituales yo tengo que orar, clamar, suplicar, ayunar y elevar la voz. Esa es nuestra cultura latina. Para enfrentar batallas espirituales, primero hay que identificar qué tipo de batalla espiritual es. Si es batalla en lo moral, en la parte sexual, si es batalla en lo verbal, las palabras, no tengo dominio sobre mis palabras y manifiesto ira, enojo, resentimiento, crítica, chisme, calumnia, todo lo que tiene que ver con una batalla de falta de control, de sanidad emocional, de sanidad del alma. Deformaciones del carácter. Investigue todo lo que es deformación del carácter humano, del carácter moral, del carácter ético, y eso va a afectar su carácter espiritual. Así que poder entender si la batalla es en el área sexual, si el problema es de conflicto relacional con mi pareja, con mis hijos, con madre, padre, cuñados, con cuñados, o con la familia extendida, una batalla intrafamiliar. Y poder escribir qué tipo de batalla está enfrentando y por qué causas, de dónde proviene la batalla, si es de parte de ellos, si es de parte del enemigo, Hasatán, que el Señor lo reprenda, o si yo he provocado esa batalla por mis propias palabras, actitudes o comportamiento que manifiestan claramente impulsividad y reactividad, falta de dominio propio en mis impulsos emocionales, descontrol de las emociones negativas, falta de regulación emocional, y eso afecta mi vida espiritual, porque caemos en pecado al no manejar bien las emociones negativas. Investigue cuáles son todas las emociones negativas que obraron en Sansón, las pasiones negativas. Hay pasiones positivas como la pasión de Cristo, y hay pasiones negativas como apasionarse por la lujuria, el sexo fuera del matrimonio, sí, el adulterio, la fornicación, que daña nuestra sociedad y daña a la pareja.
y se han destruido matrimonios enteros y muertes también por causa de ello. Así que investigue todo ello. ¿Por causa de quién y de dónde viene la batalla? Aleluya. Se me reseca la garganta. A veces las batallas son relacionales, con líderes, con miembros de la iglesia o pastores. Las batallas con la esposa o con el esposo por inmadurez emocional, por falta de inteligencia emocional o de regulación emocional, por heridas del alma que se manifiestan de una forma negativa, frustrante, lastimera. Vienen por el entorno que usted trabaja o donde usted estudia o sirve muchas veces. Y hay que aprender, hay que equiparse en cómo manejar el conflicto interno y externo. Interno y externo. Hay que ser entrenado para manejar el conflicto de manera asertiva y no pierda yo la batalla espiritual que estoy enfrentando. Batallas con lo sexual, batallas con la familia, batalla en lo económico, batalla en la salud. Las batallas en lo económico, lo que es una batalla, el concepto de lo que es una batalla. ¿Qué es una batalla? Hablamos y lo que es una guerra, ¿verdad? Una batalla o una guerra. Una batalla solo es un combate que usted va a tener por diferentes áreas, una sola vez. O lo pierde o lo gana. Pero una guerra puede durar meses, puede durar años. Una batalla, he enfrentado una batalla por más de 14 años. Hablando de mi persona en lo económico, en lo intelectual, en lo emocional. Alcanzar madurez emocional, alcanzar madurez intelectual, alcanzar madurez espiritual es una batalla. Y la he enfrentado por más de 14 años. Y preguntaba si era por pecados cometidos o que yo no me doy cuenta si trato de guardarme y de mantenerme íntegro en esta etapa de mi vida. Le preguntaba a un pastor de más de 70 años. Y me dijo, estás equivocado. Los problemas económicos no son por pecados, porque si no, las personas que no son cristianos o no son creyentes o no sirven al Señor Jesucristo no prosperarán económicamente. Es un mensaje mal compartido, me dijo, dentro de la iglesia. Es un pastor de más de 70 años que me dijo esto de la ciudad de Quito, en Ecuador. Porque yo creía que era por causa de pecado y que no me daba cuenta qué tipo de pecado. Y él me dijo, no, esa no es la razón, porque si no los pecadores no prosperaran económicamente. Para poder prosperar, me dijo, económicamente, tú tienes que aprender a hacer dinero, aprender a manejar negocios y aprender las estrategias de la inversión económica. O haber nacido con el don y el talento de comerciante, de negociante o de empresario. O naces con el don o aprendes las estrategias. Son dos cosas. Lo estudias o naces con esas habilidades y las perfeccionas. Así que no es por causa de pecado que no se tiene dinero. A veces es por mala administración, por malversación, por repartir más de lo que se debe, por no tener un plan de inversión económica. Así que por esa causa no se atribuye que no tenga dinero. Hay que aprender a hacerlo. Lo otro es la parte de poder entender el efecto de las maldiciones también generacionales, por ignorancia, por desconocimiento, por despilfarro, por vicios, que a veces no se tiene dinero. Y eso sí hay que cortarlo, hay que identificarlo y hay que clamar, orar, ayunar, interceder para romper toda maldición generacional, cultural, familiar, ancestral y muy personal
en cuanto a las ataduras de maldiciones generacionales en la miseria, en la ruina, en el fracaso financiero o económico. Hay que romper eso en el nombre de Jesús. Lo mismo es para la parte de parejas o matrimonios. Si hay una guerra que ha venido por generaciones del enemigo o del pecado o de hábitos insanos que practica la familia o la cultura acerca de pecados familiares, pecados culturales o pecados de Adán y Eva, de la desobediencia en el matrimonio y en la familia, hay que identificarlos y con plena conciencia escribirlos. Mi familia y yo. Y hasta aquí llega, y romper esa atadura, esa cadena, esa maldición, y ganar la victoria definitivamente en esa guerra, porque no ha sido una batalla, sino una guerra generacional que hemos venido perdiendo generación tras generación en cuanto al matrimonio, la familia, la integridad, la felicidad, el amor saludable que cada familia debe pelear y debe obtener. Recordando la diferencia, investigue usted la diferencia entre guerra y entre batalla. Batalla y guerra. ¿Y quién la causa? ¿Cuál es el origen de esa batalla? ¿A quién se la atribuye? Porque puede ser usted o yo el responsable de haber originado una guerra o una batalla en un área de espiritualidad o de moralidad o en lo económico. Plenamente responsables. Aleluya. Sí. Oración. Después de la obediencia, obediencia, obediencia. Usted tiene que escribir, pedirle al Espíritu Santo que le muestre que tiene que obedecer de la palabra. Tiene que pedirle al Espíritu Santo que le muestre que está desobedeciendo, qué tiene que hacer y no lo ha hecho. Sí, porque a veces no hace ni deja hacer. Y usted tiene que estar plenamente consciente de qué áreas usted está en desobediencia. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se transforma en pecado. Y los pecados, conscientes o inconscientes, bloquean o impiden que nosotros ganemos nuestras batallas espirituales, familiares, económicas, de salud, o en cuanto al crecimiento o el desarrollo de nuestras familias saludables. Así que primero es precisar la obediencia. Después que tenga escrito lo que tiene que obedecer, obedézcalo y fluye en esa obediencia. Inteligente, razonada y guiada por el Espíritu Santo, bajo el señorío y la conducción de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a aquellos que se conectan. Después de que usted determina obedecer, pida unción fresca para obedecer con amor y con gozo. Entonces ahí viene la oración. La oración es la conversación con el Padre. Entre en una habitación, cierre la puerta y converse con su Padre. Sin estrés, sin ansiedad, sin prisa. Sin estrés, sin ansiedad y sin prisa. Recuerde que el Señor Jesucristo se retiraba a solas cientos de veces para poder hablar con el Padre. En quietud, sin interrupción. Apague celular, apague ruido, pídale a las personas de su entorno que le respeten un tiempo de privacidad, que usted va a tener intimidad con el Padre. Oración es conversación con el Padre. Haga diferencia entre oración y petición. Cuando usted vaya a entrar a su habitación secreta para pedir, va a pedir directamente. Peticiones, ruegos, súplicas, clamor, lágrimas al que le puede dar socorro a una necesidad o a una batalla o a una guerra que está viviendo usted espiritualmente. Las finanzas, lo económico nos lleva a vivir guerras realmente espirituales por muchos años. Y tenemos que entender en qué consiste una guerra espiritual en contra de nuestras finanzas. Entender si es maldiciones generacionales, mala administración financiera, falta de conocimiento básico en cómo emprender exitosamente un negocio,
Hay que aprender eso, hay que estudiar. La palabra habla mucho de estudiar, de adquirir sabiduría, conocimiento, inteligencia, entendimiento, y nos falta mucho eso. Para poder ser exitoso en todas las áreas hay que estudiar. Cómo tener un matrimonio exitoso, cómo criar hijos influyentes y saludables, hay que estudiar. Alabado sea el Señor. Así que después viene la oración, que difiere de las peticiones o ruegos o súplicas que usted va a hacer. Haga la diferencia. Voy a hablar con Dios, a escuchar su voz, o voy a pedirle que Él me dé y me supla algo, pero también que me muestre cómo debo pedir y qué impide en mi vida o en mi entorno espiritual que Él me bendiga como ha prometido bendecirme en gran manera. Conexión espiritual. Segundo, para enfrentar, primero, identificar si es guerra o es una batalla. Segundo, obediencia. Si estoy obedeciendo y no hay desobediencia en mí para yo poder entrar en una guerra, en una batalla espiritual. Tener integridad, que el enemigo no tenga nada en mí que pueda usar como debilidad, pecado, mentira, orgullo, falta de compromiso, avaricia, mezquindad, resentimiento, todo aquello que puede tener usted dentro, que pueda ser vulnerable en medio de la batalla y usted pueda ser descalificado, herido o lastimado seriamente por el enemigo en la batalla. De ahí recién viene la oración. Buscar conversar con el Padre para que Él instruya en cómo va a enfrentar su guerra o su batalla. Su guerra o su batalla, su guerra o su batalla. Y tercero, tener la claridad si usted la debe de pelear o la debe de pelear el Padre y sus comandantes y sus generales y sus legiones. En vez de usted pelear, le toca pelear a ellos, porque contra huestes, potestades, principados y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces ahí necesita ejércitos celestiales para pelear contra ellos. Usted debe de equiparse para pelear en lo moral, en lo ético, en lo familiar, en lo intelectual, en lo emocional. Equiparse para librar esas batallas y estar limpio, lavado, puro, para ser un instrumento de guerra para el Señor. Una conexión espiritual. Ir hacia una playa, hacia una montaña, cerca de un lago, cerca de un río, en un parque donde tenga quietud, al bosque, en su casa, en su habitación, mientras todos sus hijos o familiares duermen, mientras no haya bulla en el vecindario, en la madrugada o al amanecer o a una hora del día, en un espacio, en un break que usted tenga en su trabajo. Si no puede dentro del trabajo, camine a un centro comercial donde haya quietud, tranquilidad, cómprese un cafecito y ahí ore, ahí medite, ahí clame. Tiene que ser un espacio donde usted tenga un ambiente sano, sin contaminaciones de ruidos que le perturben, para que esa tranquilidad y pureza suya espiritual se conecte con lo espiritual del Padre Celestial a través del Señor Jesucristo. Conexión espiritual. Tiene que aislarse, tiene que meditar, tiene que escribir y que va a conversar con el Padre, para no ser un orador emocional, sino con plena conciencia. Estudio de la palabra. No lea la palabra. Estudie las Escrituras. Con un cuaderno, una agenda especial en mano, bien bonita. Compre un bonito cuaderno, un bonito lápiz y tenga un espacio donde nadie le interrumpa y usted tenga de 30, 40, 50 minutos o más tiempo. O consagre un día en la semana, un sábado en la mañana, un domingo en la tarde, donde usted tenga plena energía. No esté cansada, agotado, agobiado y ya estudie, pero ya de muerte, porque el cuerpo y la fuerza no le dan. Ha dejado todas sus fuerzas en el mundo. Sí, en el mundo laboral, en el mundo familiar, y se ha desgastado. Y las migajas de su fuerza emocional y física se las da al Señor. Así no va a poder usted avanzar. Tiene que darle lo mejor de su vida, lo mejor de su tiempo, lo mejor de sus fuerzas, lo mejor de sus horas.
lo he aprendido y lo estoy aprendiendo, recuperando. El mejor de mi estado de ánimo. Amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Estudiar, memorizar, con todas tus fuerzas, mi mejor estado de ánimo en el día, mi vigor, mi vitalidad para Él. Si no puede entre toda la semana por indisciplina, por falta de amor consagrado al Señor, por desorden de su tiempo, hágalo por lo menos un día en la semana, unas 4 horas. Yo recuerdo que en un tiempo de mi vida dedicaba las 4 primeras horas del día sábado, ya que el sábado tenía libre o lo había establecido yo consagrado para ninguna otra cosa como prioridad, sino esas 4 horas para estudiar la palabra, un libro en específico que tenía algo para mí, escribir lo que Dios me hablaba y hacer un plan estratégico de obedecer lo que Dios me pide. Es sembrar para poder ver el fruto. Obediencia es sembrar para poder ver el fruto y comerlo y participar de ello. Eso es obediencia. Sembrar para poder disfrutar. Obedecer es sembrar. Sí. Así que mire usted eso y póngalo en su vida y en su corazón. Estudiar, escribir lo que Dios le muestra y obedecerlo. Y cuando vaya a la iglesia a congregarse, usted lleve una agenda. Procure, sé que ahora utilizamos el celular, pero más del 99% no revisa el celular. No, marca y lee la Biblia en el celular, pero el celular no es espiritual, ni le va a ayudar a usted a retener. Vuelva a las antiguas cosas que son buenas. Cómprese una Biblia manual, sencilla. Vaya, lleve su Biblia, su agenda o su libreta para tomar apuntes. Cómprese un buen esferito, un lápiz bonito y escriba lo que Dios le habla. Y cuando llegue a su casa, lo vuelve a revisar y en la semana lo aplica. Eso es tener una vida espiritual. Lo demás es novelería. Sí, va, disfruta de un culto, pero no le va a hacer provecho si usted no lo pone en práctica lo que dice usted que Dios le habló cada domingo, cada servicio. Así que eso es irreemplazable. El celular es una herramienta, pero jamás va a reemplazar la Biblia escrita, subrayarla, revisarla, escribir sus apuntes en una agenda o en un cuaderno, tener un lápiz bonito y después llegar a su casa y en un tiempo de quietud revisarla y armar un plan de obediencia estratégica, de sembrar la palabra de Dios en su entorno familiar, laboral, estudiantil o ministerial, para que usted pueda ver el fruto a corto, mediano y largo plazo. Dependiendo del fruto que usted esté sembrando, asimismo verá en el proceso del crecimiento de lo que siembra y podrá cosechar. Hay árboles frutales que dan fruta a los 2 años, o como el mamey que da a los 10 años, palmas o palmeras a los 2 años, o a los 4 años, o a los 12 años, depende de lo que usted quiera sembrar. O productos de ciclo corto como el melón o la sandía, esos son a 3 meses. ¿Qué está sembrando? ¿Cómo lo cultiva? ¿Cuál es la semilla? Calidad de la semilla, calidad del terreno y habilidad del sembrador. Las aguas necesarias, el sol necesario, el terreno apropiado, el abono necesario. Asimismo es el prepararnos en las batallas espirituales. Estudio de la palabra, si tiene que ver con cómo los hombres de Dios enfrentaron sus batallas espirituales. Meditación y memorización. Si usted va a ir a una batalla espiritual, tiene que memorizar pasajes y textos bíblicos, interiorizarlos y manifestarlos. Sí, fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Usted declara esos pasajes bíblicos, cierra sus ojos y se ve en victoria en medio de la batalla. La palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo enfrenta al enemigo, recuerdan en el Evangelio de Mateo, con el poder de la palabra, pero con una base de integridad moral. Muchos citamos la palabra, pero no tenemos integridad moral
integridad de obediencia, todavía hay fisuras en nuestra alma, en nuestro espíritu, y somos hallados falsos o hipócritas delante del Señor, y solo somos pura bulla. Lo digo porque así viví por años, con esa libertad. No lo digo por otros, lo digo por mí. Y estoy tratando, en el poder de las fuerzas del Señor, por su gracia infinita por mí, poder interpretar de mejor manera lo que es una batalla espiritual, los requisitos para enfrentar esa batalla espiritual, qué tipos de batallas espirituales tenemos a nuestro alrededor, cuál es la causa o el origen de esa batalla o de esa guerra. Hay que identificarlo. ¿Me toca pelear a mí esta batalla o el Señor la va a pelear por mí? Así que meditación en cuanto a mi conciencia espiritual. ¿Qué medida o hasta dónde yo me he desarrollado espiritualmente? Busque en internet cómo desarrollar mi conciencia espiritual y tome lo que le puede servir, y de ahí tome de la Biblia todo lo que pueda fortalecer esa idea y usted ponerla en práctica. Sí, recuerde que si no entendemos las cosas terrenales, ¿cómo vamos a entender las espirituales? Así le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemos. Así que hay que entender lo humano primeramente para poder entender lo espiritual. Bendiciones, mis amados, mi amada Inés. Estamos hablando de los requisitos para enfrentar las batallas o las guerras espirituales. Antes de ir a la guerra o a la batalla que esté enfrentando, la diferencia entre una batalla y una guerra, ¿qué origina esa guerra o esa batalla espiritual y cómo puedo yo enfrentarla? La integridad, la justicia, la verdad, la meditación, la memorización, la conciencia espiritual, un examen de conciencia espiritual para poder ver qué en mí es espiritualidad y qué en mí no es espiritualidad, y pueda que yo entre a la batalla y el enemigo vea ese error, esa falla, y ahí me ataque y yo caiga muerto o herido en medio de la batalla. Aleluya. Que hay batallas que tengo que enfrentarlas y pelearlas yo, y hay otras batallas que el Señor peleará por mí, y que tengo que tener esa plena conciencia y discernimiento espiritual para pedirle al Señor que me equipe para la batalla, purificarme para la batalla, tomar mis armas espirituales, ponerme mi armadura espiritual, que no es física, para poder enfrentar una batalla y tener, antes de ir a la batalla o a la guerra, ya asegurada la victoria. Porque el Señor va conmigo, porque el Señor ya me ha prometido la victoria, entonces ya no voy con miedo. Hay golpes, hay ataques, hay heridas, pero la victoria es segura. Como buen soldado, general, comandante del ejército, todo general, comandante, soldado, teniente, recluta, a veces va a ser herido en la batalla, pero no se va a lamentar ni va a decir, ay, me dolió, me hirieron, me lastimaron. No, porque es un soldado, es un comandante, es un guerrero, y está en la batalla constantemente. No es de cristal, no es afeminado, no. Tiene que estar consciente de que en una batalla va a haber guerra dentro de la casa, en la familia, en el entorno, pero tiene que tener la naturaleza de Cristo, plena naturaleza de Cristo, para que no le hieran las traiciones, el engaño, la injuria, la ingratitud, el mal pago. No. Y también para no herirse, porque a veces nosotros provocamos que nos hieran por nuestra mala intervención en aquellos que no nos llama el Señor a intervenir. Así es. Así que la Biblia como espada tiene que tener una lista de pasajes bíblicos, y sobre todo en lo moral que usted esté viviendo y practicando, y promesas bíblicas para que pueda decir, como dijo el Señor Jesucristo, escrito está, y citar las Escrituras. Escrito está. El justo clama y Jehová le oye.
haber estudiado todo lo que es justo y justicia y estar practicándolo. Y como está viviendo en justicia, eso le sirve como arma espiritual para declarar victoria sobre sus enemigos. Así que hay que analizar lo que es guerra y batalla espiritual, mis requisitos, mis armas espirituales, ¿sí? Mis armas morales, mis armas éticas, para yo poder enfrentar la batalla. La verdad como la principal arma, vivir en verdad. Y eso hay que trabajar, qué es verdad y en qué área es verdad mi vida cristiana y en qué área no lo es, para poder tener plena victoria. Así que en las escrituras lo que más ocupamos como armadura, ¿verdad? En Efesios capítulo 6 está el cinturón de la verdad. Investigar todo lo que es verdad, en qué áreas vivo la verdad y en qué área no vivo verdad. Verdad absoluta en todas las áreas de mi vida, y yo soy pesado y hallado falto. Y si el enemigo ve que en alguna área de mi vida hay mentira, hay presunción, hay alarde de espiritualidad, no voy a tener plena victoria. Y si voy a liberar a un endemoniado o a ministrar, se va a hacer más tedioso y engorroso lo que es ministrar esa área, porque hay una área de mi vida que no es verdad, es mentira, o es apariencia, o es autoengaño. El creerme ser lo que no soy en niveles o en esferas espirituales, y eso me va a descalificar para obtener victoria, ya sea en la batalla o en la guerra. La armadura de Dios tiene que ver con el cinturón de la verdad, que es verdad. La coraza de justicia, mire que es justicia y en qué áreas usted practica la justicia y en qué áreas no. En lo humano, en lo familiar, en lo económico, en lo moral, en lo ético, en lo social, en lo cristiano o religioso. En qué área usted realmente practica la justicia. Haced justicia y misericordia, buscad el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Escudo de la fe, estamos hablando de Efesios 6, y la vestidura o la armadura. Escudo de la fe, en qué área sí tiene fe y en qué área no tiene fe. En lo que nosotros vamos a tener fe certera es en aquello que son nuestros dones, o el don que el Espíritu Santo nos ha dado. Eso hay que desarrollarlo, perfeccionarse, llevarlo a un nivel de trascendencia, de competencia, de influencia, y poder dejar un legado. Solo en aquella área que usted tiene el don, si lo ha descubierto qué don o dones tiene, es ahí donde debe especializarse, debe volverse un experto, una experta, porque en esa área será poderosa o poderoso para la destrucción de fortalezas. El yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Lo que es la salvación. ¿En qué áreas estoy en completa salvación consagrada al Señor y en qué áreas no? Y en esa área proclamar salvación para otro. Si he sido salvo de la mentira, salvo de la lujuria, salvo de la hechicería, salvo del orgullo, salvo del chisme, del bochinche, del adulterio, de la fornicación, pornografía. ¿De qué he sido salvo? Y en qué áreas todavía me hace falta trabajar mi salvación para poder yo ser influyente en esa área y ganar mi batalla o mi guerra y guiarles a otros a ser más que vencedores en esa área. Sí, la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Cuando la palabra es vivida, ¿qué parte de la palabra yo vivo con toda transparencia y qué área no? Mire, de los 1000 cosas que hay que vivir en la Biblia, ¿cuáles sí vive y cuáles no vive? ¿A qué medida lo vive? ¿Al 10%, al 30%, al 50%, al 70% o al 100%? Hay que hacer un examen pleno de conciencia espiritual, porque hay mucha superficialidad y hay mucho engaño. Por eso hay mucha gente que pierde sus batallas y no logra vencerse ni a sí mismo, peor logrará vencer al enemigo. No discierne si son batallas que ella o él tiene que pelear
o si el Padre está diciendo, hazte a un lado que yo voy a pelear, porque estas son esferas espirituales. Y voy a mandar arcángeles y ángeles a pelear, comandantes y generantes de guerra espiritual a pelear por ti. Aleluya. Entender y discernir cuáles son los ataques del enemigo, por qué causa vienen. Si yo provoco esos ataques, o otras personas, o las circunstancias, de dónde vienen esos ataques y esas guerras o esas batallas. Hay que pedir discernimiento espiritual y tener mentores en estas áreas. Aleluya. Y para concluir, esto es enseñanza, y yo sé cualquiera no enseña, la mayoría le gusta profecía, declaración y vas a estar bien, pero varios de nosotros estamos conscientes que necesitamos ser enseñados para poder aprender. Así es, que necesitamos sentarnos. Yo paso horas escuchando una y otra vez un mensaje cuando entiendo que tiene que ver con mi formación del carácter espiritual, que debo derribar y desarraigar y echar fuera para poder construir y para poder plantar. Lo tengo claro. Primero hay que desarraigar y hay que derribar todo lo que no me sirve, sistemas de creencias que no sirven, para poder plantar lo que el Padre quiere. Debo de ser odre nuevo para recibir el vino nuevo. Diga usted, yo soy odre nuevo y recibo vino nuevo. Yo decido ser un odre nuevo para recibir el vino nuevo. Soy vino nuevo, soy vino nuevo, soy vino nuevo que el Padre derrama para este tiempo y esta generación. Aleluya. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y en Deuteronomio 20:4 que afirma, porque el Señor su Dios va con ustedes, va conmigo. Deuteronomio 20, versículo 4. Sí, el Señor su Elohim, su Hashem, su Adonai, su Abba, mi papito querido, va conmigo y con ustedes y peleará a favor de ustedes contra sus enemigos. Recibo esa palabra. Deuteronomio 20, versículo 4. Él peleará en contra de mis enemigos, tanto terrenales, financieros, morales, familiares, económicos, de salud, en el nombre de Jesús, y espirituales. El Padre pelee con toda libertad para yo disfrutar de mi victoria. Otro pasaje incluyendo esta misma idea es Segunda de Crónicas 32:8, donde el rey Ezequías anima a su pueblo diciendo que el Padre Celestial, nuestro Elohim, está con ellos para ayudarles y ayudarnos a pelear nuestras batallas. Segunda de Crónicas capítulo 32 versículo 8, ¿verdad? Él va para ayudarnos a pelear nuestras batallas. Eso quiere decir que no es una, sino que serán varias a lo largo de la vida, y aceptar que somos guerreros, que vamos a ser heridos, vamos a sanarnos y vamos a ir de nuevo a la batalla, porque al igual que el Señor Jesucristo tenemos que desarrollar el mismo corazón y la misma naturaleza espiritual, donde nada nos pueda dañar, porque Él vive en nosotros y ya no vivimos nosotros, hasta llegar a la medida de la estatura, de la plenitud del carácter espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 4 versículo 13. Sí. Y por último, Primera de Samuel 17 verso 47, donde David afirma que la batalla es de nuestro Dios, de nuestro Elohim, de nuestro Abba, de nuestro Adonai, de nuestro Yod que Bajé, de nuestro Yahweh, de nuestro Yahvé, el único y verdadero Dios según nuestras creencias, más que vencedor. Sí,
Primera de Samuel 17:47. Sí, las batallas son de nuestro Señor y Él es más que vencedor. Oh Santo de Israel. Hoy pido al Padre Celestial ejércitos, comandantes y generales. Estudie usted lo del profeta Eliseos, cuando oró por su siervo Giesi, que no veía, estaba con el profeta, así como los discípulos estaban con Cristo, pero no tenían esa dimensión espiritual. Felipe, Tomás, mire el carácter de Felipe y Tomás en el Evangelio de Juan capítulo 14. Sí, el carácter del apóstol Judas, tristemente, a cualquiera le puede pasar, hoy lo sé. El carácter inconstante del apóstol Pedro. Sí, y que el Padre nos ayude. Así que es necesario poder entendernos y hacernos un examen de conciencia espiritual para saber en qué sí somos espirituales, en qué no. Si estamos aptos para la batalla, si entendemos qué es vivir una batalla, qué es vivir una guerra, de dónde vienen las guerras. Toda la vida vamos a tener guerra y batalla porque somos reclutas, soldados, generales, comandantes, capitanes. Depende del rango que usted quiera alcanzar en el Señor. Que no podemos lamentarnos porque somos heridos por cercanos o por distantes. No, es parte de. Lo que sí sabemos que vamos a ser sanados, lo que sí sabemos es que somos inmortales, porque la inmortalidad de Cristo está en nosotros, aunque seamos heridos de muerte físicamente, pero no almáticamente ni espiritualmente, porque la espiritualidad de Cristo debe de ser nuestra naturaleza y nuestra esencia. Así que pido al Padre Celestial que envíe esta dimensión de batalla, de entendimiento de lo que es batalla y guerra espiritual, los requisitos para enfrentarla, y que podamos equiparnos de mejor forma y pedirle a Él. Yo ahora le pido que Él pelee todas mis batallas para yo estar tranquilo y ocuparme de ministrar con quietud, sin miedo al enemigo ni a sus represalias, porque tengo yo un ejército de guardaespaldas, comandantes y generales expertos de los escuadrones celestiales que me dan cobertura, y puedo dormir tranquilo, puedo servir tranquilo, sin miedo a las represalias del enemigo, ya que el enemigo es un ser creado de parte del Padre Celestial y es un ser inferior. Así que ya no tenerle miedo a ser herido, ni a lamentarme, ni a quejarme, ni a vivir en la humanidad del servicio al Señor. No, sé que voy a ser herido de los más cercanos y de los más distantes, que es parte del rango que ocupo en el Señor, que cura mis heridas, Él las sanas y vuelvo al campo de batalla. He entendido eso ahora al final. Así que les bendigo en el nombre de Jesús con esta palabra preciosísima. Que armen de manera intencional su espacio, donde entren a su habitación, y según el tiempo de calidad, de eficacia, de excelencia que usted tenga de conversaciones con el Padre, no de peticiones. Señale sus días para pedir o sus horas para pedir y sus horas para estudiar, meditar y conversar con el Padre. Tenga esos dos tiempos, no los mezcle. Y si los va a mezclar, separe el tiempo que va a pedir y el tiempo que va a adorar, que va a exaltar, que va a estudiar la palabra, va a escribir y va a decidir estratégicamente obedecer lo que el Espíritu Santo le guía por medio de la palabra a poner en práctica. Y su aprovechamiento espiritual y sus victorias espirituales, la palabra del Señor nos asegura que vamos a ser muchísimo más que vencedores. Oramos por a todos aquellos que tienen enfermedades emocionales, enfermedades mentales, ataques del enemigo, ataduras, posesiones espirituales, que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, danos autorización para usar
tu nombre, oh Señor Jesucristo, contra toda hueste, principado, potestad, limitante económica, enfermedades, conflictos familiares o de pareja, ataduras de pecado de forma generacional, de forma voluntaria. Padre, te pedimos autoridad para hacer uso responsable y respetuoso del nombre de nuestro Señor Jesucristo, para reprender y para intencionalmente darte la gloria o buscar que tú seas glorificado. Danos autoridad a través de estos medios, danos la gracia sobreabundante delante de ti en el nombre de Jesús. Y ser potencializados en el Espíritu Santo para ministrar sanidad, para ministrar paz, para ministrar esperanza. Aquellos que quieren tirar la toalla en el matrimonio, en la familia. Para aquellos que luchan con un pecado oculto y quieren romper esa cadena. En el nombre de Jesús, sé libre ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sé libre. Y usted diga, yo recibo esa autoridad. Se rompen las cadenas, se rompen las ataduras. Toda religiosidad evangélica cristiana, todo sistema de creencia limitante se rompe ahora. Y yo recibo la promesa del Señor Jesucristo que dijo, mayores cosas harán los que creen en mi nombre, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre, yo lo haré, dice el Señor Jesucristo, para que mi Padre sea glorificado en el milagro, en la victoria, en la batalla o en la guerra espiritual que estés viviendo. En el nombre de Jesús, activa fe en aquellos que se han abandonado, en aquellas enfermedades incurables, en aquellos matrimonios que ya no tienen esperanza ni solución y que ya quieren abandonar, en aquellas situaciones de conflicto económico, moral, ético, en el nombre de Jesús, en aquellas divisiones o separaciones entre padres e hijos, entre hijos y padres, en el nombre de Jesús. Padre eterno, y si usted siente que esa palabra es para usted, diga, Padre, yo la recibo y la activo en obediencia sistemática. A partir de hoy voy a poner orden en mi vida, en mi habitación, en mi cuarto, en mis tiempos de oración, de intercesión, de conversación contigo, separado de los tiempos de petición. En mis tiempos de solo entrar en una habitación para adorarte, para darte las gracias, para bendecirte en las buenas, en las malas y en las peores. Y por el desarrollo de mi inteligencia espiritual, Padre, te pido para mí y para todos tus siervos y tus siervas ahora en el nombre de Jesús. Declarando, Padre, que soy odre nuevo. Voluntariamente me he puesto en tus manos para ser roto, para ser quebrantado, para ser deshecho. Padre eterno, no quiero un odre restaurado, sino un odre nuevo, Padre eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para recibir vino nuevo. Y declarar y manifestar, Padre eterno, que soy vino nuevo con una unción fresca para esta nueva generación. Odre nuevo, soy odre nuevo en el nombre de Jesús. Soy odre nuevo en el nombre de Jesús. Soy odre nuevo en el nombre de Jesús. Y recibo vino nuevo por el Espíritu Santo. Y recibo vino nuevo. Soy vino nuevo. Soy vino nuevo. Soy vino nuevo. Soy vino nuevo. Y recibo autoridad de parte tuya, Padre, para hacer uso legítimo y legal del nombre poderoso de Cristo Jesús, para sanar enfermos, para libertar cautivos, para cambiar generaciones, para ser discípulos trascendentes, para proclamar tu palabra con libertad, para vencer toda fuerza y toda hueste de las tinieblas, para discernir lo que viene de ti, lo que no viene de ti, Padre. Recibo autoridad, Padre eterno, para hacer milagros creativos, Señor, a través de este medio. Para aquel que dice, yo creo, reciba su milagro en esta hora a través de este medio. Que no es necesario que yo vaya ni que le toque, Señor amado, solo que crea, como el centurión dijo. No es necesario que vayas a mi casa, solo di la palabra, Señor, y mi criado sanará.
Y así sucedió en aquella misma hora. Como la mujer sirofenicia que dijo: Señor, solo di la palabra y mi hija sanará ahí donde está. Activa, Señor, ese nivel de fe y acredítanos, autorízanos usar el nombre de nuestro Señor Jesucristo de forma responsable. Y es en su nombre que yo tengo el poder y la autoridad delegada cuando me la des para poder bendecir. Y en tu nombre declaro bendición a todos aquellos que activan esta palabra en el nombre poderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, sobre toda enfermedad, sobre toda calamidad y sobre toda circunstancia financiera. Ahora se rompen en el nombre de Jesús. Más de ti, Señor, más de ti, más de tu espíritu, más de tu presencia, más de tu gracia. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Que el Señor les bendiga riquísimamente y que el Espíritu Santo active esta poderosa palabra en su vida. Somos Misión Vida desde aquí, desde Tonsupa, de Tonsupa, recinto, al lado del Cantón Atacames. Pedimos sus oraciones porque sabemos que esto es en equipo, para que el Señor nos dé victoria sobre toda hueste espiritual que cree necesidad en cada alma que nos rodea en este lugar y podamos levantar una obra misionera. Queremos iniciar una iglesia desde cero, si el Señor nos permite, a mí y a mi esposa Jacqueline Laque. Así que les pedimos sus oraciones, que nos incluyan en su tiempo de intercesión y de clamor, y sobre todo que el Señor rompa con toda limitante financiera y con toda limitante espiritual en cuanto al abastecimiento de la plenitud de los dones del Espíritu Santo para nosotros como familia, y que nos dé notoria cobertura espiritual. Gracias por sus oraciones y por su aprecio. Hasta la próxima, mis amados. Bendiciones.